Hoy le hablaba en clase con mis chavales. Uno decía, es que vea, el dinero es lo más importante en la vida. Y yo le decía, ¿tú nunca has estado en una situación donde has tenido un problema grave y el dinero no ha podido solventarlo? Y se queda así pensando y dice, bueno, espera, dice, lo más importante es la salud. Dice, pero el dinero es lo más importante. Digo, fíjate en el patrón mental contradictorio que tienes. Si vivimos en el miedo, podemos ver en la columna naranja a dónde vamos, y vamos a una manifestación del control externo. Y no es posible vivir en el miedo, que está en la franja naranja, y manifestar soberanía o manifestar libertad, que está en la franja. Buenas noches, un día más en el programa de la Casi Solución. La Casi Solución porque, bueno, básicamente faltas tú, que me estás escuchando, aplicando esas acciones que van a hacer que en la realidad se manifiesten las condiciones de vida para los seres humanos que decimos que queremos que se manifiesten. Mientras la gran mayoría de las personas esté en contradicción interna, mientras la mayoría de las personas esté dominada bajo la mentalidad satanista, que es una mentalidad básicamente que no distingue entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, no es esa mentalidad que te intenta hacer pensar que no existe el conocimiento, que no se puede saber acerca de uno mismo, y que por lo tanto elegir en la vida sería pues una cuestión arbitraria que depende un poco de cómo te vayas sintiendo, y bueno, pues eso nos hace altamente vulnerables, y eso es básicamente lo que ha permitido que estemos en una situación de esclavitud y de sometimiento a las condiciones de unos pocos. Si consideras que el mundo está bien tal y como está, si consideras que todo lo que queremos obtener en la vida ya es suficiente, pues entonces nada, este vídeo obviamente no es para ti. Si consideras que las condiciones de vida que hay en la Tierra a día de hoy son inadmisibles, ¿no? Porque vivimos generándonos un autosufrimiento que no es necesario, que no es natural y que no nos pertenece como seres humanos, pues entonces quédate y suscríbete al canal, participa de la charla, comparte con tus allegados y bueno, todas esas cosas que se te puedan ocurrir para difundir el mensaje. Bueno, el otro día nos quedamos en el tema. A ver, un momento. Vale. Si el otro día nos quedamos comentando esta gráfica, que básicamente lo que hace es indicar cuáles son las dos polaridades de manifestación que pueden darse en la naturaleza. Y solo hay dos, y son las que hay, es decir, no es que nosotros podamos decidir si son o no son. El que se fije se dará cuenta de que son y ya está. Entonces, bueno, básicamente lo que podemos ver, o lo que estábamos diciendo el otro día, era que cuando el amor está presente, cuando una gran cantidad de personas actúan desde el amor, y el amor no es otra cosa que aceptar la verdad, que aceptar lo que es, lo que se manifiesta en el mundo, en las condiciones externas, es libertad. Y libertad quiere decir que cada uno puede escoger qué quiere hacer en el mundo, cómo quiere comportarse, a qué se quiere dedicar.
porque al basarse en el amor cada una de las personas que participan de la sociedad, ellas se autocontrolan para no hacer daño al otro. Eso es lo que significa vivir en el amor. Significa mirar al otro como a ti te mirarías. Significa conocerte y valorarte. Valorarte por lo que eres realmente, por tu naturaleza y no por tu ficción, ¿sí? Ahora me gustaría hablar de que, hablando del tema, hay una canción, sí, que ha salido ahora, que se la he escuchado, que es de Valeria Castro, creo que se llama. Sí, mira, Valeria Castro, que se llama Tiene que ser más fácil. Esta canción es bastante chula porque habla de tiene que ser más fácil querernos. Y lo que comenta es que cómo puede ser que un físico corporal, que la idea de lo que nosotros consideramos de cómo debe de ser un físico para ser aceptado, para ser digno de valor, ha hecho que miles de personas vivan tremendos sufrimientos. Entonces, eso es básicamente lo que estamos hablando cuando hablamos de vivir en el amor o de vivir en el miedo. Estamos hablando de cómo percibimos el valor, dónde ponemos la importancia de la vida. Entonces, como recomendación para toda esa gente que crea que el mundo está bien, coge un papel y haz una lista de todas esas cosas que te generan sufrimiento, que te generan miedo, que te generan pavor. Y ahora intenta reflexionar. ¿Cuál de ellas es un miedo real? Es decir, es un miedo que la naturaleza pone porque te está indicando un peligro real. Y es para que te des cuenta, ¿no? Ahora piensa cuántas mujeres, cuántos hombres sufren por no llegar a estándares de lo que se considera la belleza física, ¿no? Y todo lo que eso repercute de hacerse en el cuerpo, de sufrir. ¿Es un peligro real no tener la nariz de una manera, no tener las tetas de una manera, no tener los dientes de una manera, no tener la piel de una manera, no tener el culo de una manera? ¿Es un peligro real? No. Sin embargo, lo hemos creado. Y con ello hemos creado destrucción, destrucción de los cuerpos, destrucción de la diversidad de la belleza, destrucción de las almas. Esas personas se convierten en zombies que se odian a sí mismos y que intentan, a merced de cualquier mutilación, de cualquier aberración hacia su cuerpo, ser diferentes. Y eso es estar en la columna naranja, porque es vivir en el miedo. ¿Por qué? Porque hemos creado una doctrina, hemos creado un pensamiento que nos hace tener miedo a ciertos aspectos físicos, porque por creencia los consideramos un peligro para ser aceptados. Y el peligro real es ser rechazado del conjunto social, porque si eres rechazado no puedes proliferar y vas a morir porque las condiciones en la Tierra se vuelven muy complejas como para vivir tú solo. Entonces, hemos asociado cosas ficticias a un peligro real, que es la exclusión. Pues como eso, hay mil cosas, ¿sí? Otra falta de amor, y que tocaremos más adelante. Nosotros tenemos una religión profunda por el dinero. Hoy lo hablaba en clase con mis chavales. Uno decía, es que vea, el dinero es lo más importante en la vida, es lo más importante,
porque sin ello no haces nada. Y yo le decía, a ver, digo, tú nunca has estado en una situación donde has tenido un problema grave y el dinero no ha podido solventarlo. Y se queda así pensando y dice, bueno, espera, dice, lo más importante es la salud. Dice, pero el dinero es lo más importante. Digo, fíjate en el patrón mental contradictorio que tienes y en el cual vives, en base al cual actúas. Entonces, ¿cuál es el valor intrínseco del dinero realmente? ¿Ese billete? ¿Ese número en una cuenta, en una pantalla, en un cacharro electrónico convertido en electrones? ¿Te puede proteger del frío, que es lo que hace una casa? ¿Te puede alimentar, que es lo que hace una manzana? ¿Te puede dar una procreación, que es lo que puede hacer otro ser? Una creación de lo que sea con la que puedes hacer con otro ser. ¿Te puede dar hidratación, que es lo que hace el agua? No. Entonces, lo que hemos hecho es coger una cosa que no tiene valor intrínseco y meterla entre nosotros y lo que tiene valor. Me dices que si no, no te compras una casa. Y le digo, nosotros cogemos, tú, yo y todos los que estamos en casa, un terreno que esté vacío, ponemos un cartel y decimos, oye, queremos hacernos una casa, la necesitamos para protegernos del frío. Quien esté en contra, por favor, que se comunique. Si nadie se comunica, tú y yo cogemos y todos, y con barra y paja que le podemos coger a algún granjero y unos cuantos conocimientos que hay en internet, en cuestión de 6 meses tenemos una casa. ¿Y dinero? Bueno, si el granjero nos da la paja gratis, el barro lo cogemos de la tierra. Bueno, los ladrillos, bueno, los podemos intercambiar por trabajo fabricando los ladrillos en la fábrica. O por otra cosa, por otra labor que nosotros hagamos, ¿no? Puedo enseñarle inglés a sus hijos durante 5 años, ¿no? Digo, y el dinero no está en medio. Digo, y nosotros hemos conseguido lo que verdaderamente tiene valor, que es la casa. Digo, entonces, nosotros, dándole valor a lo que realmente no lo tiene, lo que hacemos es vivir en el miedo, porque no tenemos el coraje de realmente valorar lo que toca. Entonces, lo que venía a decir con el tema de la autoridad. ¿Por qué nadie se dispone a salir de la ilusión del sistema económico en el que vivimos? ¿Sí? Porque es totalmente injusto. Nuestra cuenta bancaria no es nuestra. No es nuestra. Porque cuando el Estado quiere, entra dentro. El Estado habla con el banco y el Estado entra dentro. Y el Estado son unas personas que deciden en qué se va a invertir tu dinero. ¿Qué vas a hacer tú con tu dinero? Y la pregunta es, ¿qué haces tú para conseguir el dinero? Invertir tu tiempo y tu atención en una actividad. ¿Y eso qué es? Invertir tu vida. Entonces, si el banco tiene acceso, si el Estado tiene acceso al banco, que es donde tú pones lo que consigues con tu vida, y con ese acceso decide si le da la gana lo que haces con eso, ¿quién posee tu vida? Tenéis la respuesta. Es por lógica, no es por lo que creamos, es por lo que es. Entonces, al nosotros permitir eso, estamos viviendo en el miedo. Porque ¿acaso nos gusta que cojan sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento, nuestra vida? ¿Es que acaso nos gusta?
Luego llega un vecino. O sea, si nosotros permitimos esto, es lo mismo. O sea, lo que tendríamos que permitir es que llegara el vecino y dijera, oye, te cojo la cartera porque es que tengo que comprar una barra de pan. Y punto. Lo tendríamos que permitir. Sin embargo, al vecino le diríamos, pero tú estás loco, ¿no? O sea, ¿qué coño haces? ¿Por qué al vecino no? Y al Estado, que son personas, sí. Porque principalmente tienen el monopolio de la violencia, con lo cual amenazan nuestra vida, nuestra supervivencia. Y como tenemos un profundísimo miedo a la muerte que no hemos solventado y que pocos quieren solventar, nos subyugamos. Pero la subyugación es miedo. Y entonces, si vivimos en el miedo, podemos ver en la columna naranja a dónde vamos. Y vamos a una manifestación del control externo. Es decir, lo único que se puede manifestar cuando una gran mayoría de la población vive en el miedo es el control de unos sobre otros. Y no es posible vivir en el miedo que está en la franja naranja y manifestar soberanía o manifestar libertad que está en la franja verde. No es posible. La línea es recta, pero no yo porque yo lo diga, porque si observas la realidad es lo que sucede. Si nosotros vivimos en amor y aprendemos a decir, no, tú no vas a poseer mi vida. Y una vez hacemos esa interiorización dentro de nosotros y nos ponemos en marcha para que eso sea así, se acabará manifestando la libertad. Ahora bien, no es que las cosas llevan un tiempo, lo dice la ley del ritmo, ¿sí? No puede ser que nosotros actualmente, que estamos en una situación donde la gran mayoría vive en el miedo, ¿sí? Donde la gran mayoría tiene miedo de ser quien es, tiene miedo de decir lo que piensa, tiene miedo de dejar el trabajo que lo esclaviza, tiene miedo de no cumplir las normas que el Estado le impone, aunque sepa que son incorrectas, aunque sepan que generan daño a sí mismo y a los otros, las siguen haciendo porque tienen miedo de la violencia que ejerce el Estado. Entonces, al nosotros llevar tanto tiempo y ser tantos los que actuamos desde el miedo, la manifestación de la realidad es el control de 4 gatos sobre la inmensa mayoría de la población a través de la violencia. Entonces, si nosotros mañana todos nos levantamos y decimos, venga, vamos a vivir desde el amor, se acabó, todo el que quiera esclavizarme, la palabra es no. Me tengo que quitar la cuenta bancaria, tengo que dejar mi trabajo, no tengo que dejar de usar el euro, bueno, en fin, es un millar de follones que hay que pensar, ¿sí? Lo primero es darse cuenta de que estamos en esta situación. Entonces, comprometerse con nosotros mismos a decir, vale, quiero salir, quiero irme a la línea verde, quiero vivir desde el amor. ¿Cómo puedo hacer? Una vez empecemos a actuar en el amor, lleva un tiempo que se manifieste la libertad. No es instantáneo. Lleva un tiempo, ¿por qué? Porque importa la cantidad de personas. Tú mañana te despiertas, pero si sigue habiendo un 90% de personas que están aún en el miedo, la balanza no funciona por la ley de la correspondencia.
porque como es en el interior, es afuera. Entonces, nosotros nos tenemos que visualizar como un agregado. Estamos unidos en el plano más astral, no, es que no sé ni lo que es el plano astral, pero en el plano de la consciencia somos uno, porque todos nos hacen daño, en el fondo, las mismas cosas. Todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, en ese plano somos lo mismo. Entonces, lo que manifestemos, lo manifestamos para todos. Hasta que no haya una gran cantidad que en su interior viva desde el amor, no se manifestará la libertad. Si hubiese 1 millón de personas en el mundo verdaderamente comprometidas con vivir desde el amor, la libertad se manifestaría en cuestión de meses, en cuestión de días. Porque el poder de creación que tenemos los humanos es bestial, es brutal. Entonces, bajo mi punto de vista, lo primero, lo más importante, es empezar a divulgar el mensaje. Pero lo primero es aprender. Hasta que no te des cuenta del autoodio que te procesas a ti mismo, nunca empezarás el camino por el cual estás viviendo, que es encontrarte a ti mismo, es reconocerte y es respetarte y hacer con tu vida lo que verdaderamente quieres y no lo que se ha impuesto. Pero para ello tienes que amar más la vida que temerle a la muerte. Porque si el valor para ti es más importante no morir que vivir, entonces estás dispuesto a que tu mayor objetivo en la vida sea la supervivencia. Entonces, claro, vamos a la ley de los animales, a la ley de la selva, donde por sobrevivir soy capaz de asesinar al otro para yo sobrevivir. Sí. Sin embargo, si lo más importante es la vida y no la muerte, nosotros, a la hora de actuar, lo más importante va a ser respetar la vida de todos. Y entonces siempre vas a intentar evitar por todos los medios hacerle daño al otro. ¿Por qué? Porque si todos nos comportamos así, a ti no te llegará el daño y ya no viviremos en la ley de la selva. La gente dice, es que somos animales, entonces observa la naturaleza. Los animales es la ley del más fuerte. Nosotros no somos animales, somos humanos. Si nos fijamos, si hacemos un estudio detenido, vamos a ver que ya en su día, en los primeros capítulos, definimos lo que era la consciencia. La consciencia es la capacidad de discernir patrones de comportamiento de la naturaleza, tanto en nuestro interior como en el exterior. Es decir, nosotros somos capaces de ver la concatenación de hechos que existen. Entonces, si hay una causa que genera un efecto, que es la causa de otro efecto, que es la causa de otro efecto, y eso sucede, eso es una realidad. Y eso es a lo que le llamamos verdad.
no es otra cosa la verdad. La gente tiene en la mente, no, es que la verdad cada uno depende, la verdad para cada uno es diferente, la verdad no se puede conocer, la verdad. Cuanta más verdad quieras, más difícil es, eso está claro, porque hemos dicho que la verdad es ser capaz de reconocer qué causas generan qué hechos. Pero verdades simples son muy fáciles. Cojo esto, lo suelto, cae. Es una verdad que si lo suelto, cae. Entonces, para nosotros poder ir obteniendo cada vez más verdad, cada vez descubrir más hechos reales, hace falta el estudio y hace falta disgregar la realidad en situaciones bien concretas y bien detalladas, con todas las condiciones descritas, pero situaciones simples. Porque si tú consigues entender lo simple, si juntas todos los simples que generan el complejo, entenderás el complejo y llegaremos a verdades mucho más complejas, que ahí es donde entra la ley natural del comportamiento humano. Es decir, saber que la ley de la gravedad es una verdad y que si salto por la ventana me voy a matar, es muy fácil, es un patrón muy sencillo. Pero, por ejemplo, entender que si yo me subyugo a un grupo de personas, es decir, si yo tolero el concepto de Estado, lo que se va a manifestar en el mundo es el caos, es la violencia, eso no es tan fácil de entender. La gente no lo relaciona. La gente cree que puede haber Estado, es decir, que puede haber un grupo de personas que imponga su voluntad sobre otras y que no haya violencia. Y eso no es posible. Igual que saltar por el balcón y no aplastarte o volar, tampoco lo es. Al menos por el momento. Y en las condiciones que se dan ahora mismo en la Tierra. Sea así que nosotros no somos animales. ¿Por qué? Porque los animales, su conciencia está limitada por la naturaleza, por Dios, llámalo como quieras. Ellos son capaces de discernir muy pocos patrones de causa y efecto. Ellos lo único que distinguen es, no como me muero, no follo, se muere la especie, no me protejo, me muero, no duermo, me muero. Punto. Como son los únicos patrones que pueden ver, es lo único en lo que basan sus decisiones. Entonces, ¿soy yo que me invento cuál es su conciencia? ¿Soy yo que me estoy inventando qué es lo que ellos pueden percibir? No, los he observado. Ellos siempre hacen 4 o 5 acciones. Por lo tanto, comprendo que solo pueden percibir 4 o 5 patrones de la realidad. ¿Por qué? Lo hago por comparación, porque lo comparo con nosotros. Nosotros podemos hacer 1000 millones de más de acciones que ellos. ¿Por qué? Porque percibimos 1000 millones de más de patrones. Nosotros vimos que estirando una cuerda o que cogiendo una planta, convirtiéndola en una cuerda y estirando, sonaba música que nos gustaba y nos hacía sentir placer. Toma patrón, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que nosotros no estamos diseñados para vivir en la ley del más fuerte, del me impongo sobre ti mi voluntad para obtener lo que yo quiero. Nosotros se nos ha dotado de una conciencia que permite identificar patrones de ética y que si no los respetamos hay consecuencias. Es un grado más de responsabilidad que nos ha dado la naturaleza y que no es opcional. Quiero decir,
tú no puedes decidir no respetar los patrones éticos y que en el mundo haya paz o haya orden, es decir, que obtengamos cooperación entre nosotros. Si tú no respetas que la otra persona sea libre de decidir dónde quiere hacer su casa, siempre y cuando no invada la tuya o no invada un terreno que tú estás aprovechando con un uso lícito, pues va a haber caos y no va a haber cooperación. Y punto. Por mucho que la persona se subyugue, en cuanto pueda te la va a colar, te la va a devolver. Entonces tú siempre vas a vivir con el miedo, porque como conoces lo que es, sabes que la otra persona lo vive. Entonces sabes que en cualquier momento puedes saltar. Por lo tanto, estás en miedo. Y si estás en miedo, ¿qué pasa? Columna naranja. Como hemos dicho, ¿no? Cuantas más personas vivan en el amor, ¿no? Las condiciones que se manifestarán en el conjunto de los humanos serán la libertad para cada uno de nosotros. La libertad no es otra cosa que el hecho de que todos somos esclavos de nosotros mismos, pero nunca esclavos de otro ser humano. Entre nosotros somos igual de libres. Entonces, ¿qué es la libertad? Es la manifestación externa de la polaridad positiva. La verdadera libertad es anarquía, que significa ausencia de amo externo. La libertad es el estado del ser cuando dentro de él existe coherencia entre sus emociones, pensamientos, acciones, y donde no existe contradicción, dualidad o incoherencia entre ellas. Haz una lista de todas esas contradicciones internas que tienes. Es decir, todo eso que quisieras hacer, pero no haces por miedo. Eso es el verdadero objetivo que has venido a hacer en la vida. Transmutar tu miedo en amor, entrar en coherencia. Aquello que tú quieres para ti nace de tu corazón, nace de la fuente, nace de tu conexión con la divinidad, que es lo que nos hace estar cómodos, lo que nos hace disfrutar, lo que nos hace querer estar aquí, lo que le da sentido a vivir. De ahí nace eso que tú quieres hacer de verdad. Entonces, ¿por qué lo negamos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos una creencia falsa que contradice a lo que dice nuestro corazón. Y esa creencia la ha creado la mente. ¿La ha creado nuestra mente? No. Nosotros vinimos al mundo y la gran mayoría de creencias que nos hacen mantenernos en contradicción ya estaban creadas. ¿Por qué? Porque para tú controlar a una persona y que haga lo que tú quieres que haga, debes de someterla a contradicción, porque así se desvalúa a sí misma. Porque si tú te nace del corazón querer hacer una cosa, pero tu cabeza te dice, no, eso no es correcto, ¿a qué conclusión llegas? A que tú no sabes lo que quieres, a que tú eres un problema, a que tú has estado mal diseñado. Entonces el otro, que es el que te dice, sí, tu creencia es correcta, síguela. El que ha conseguido venderte la creencia
es al que tú vas a ir a obedecer. Pero si nosotros conseguimos liberarnos de esa contradicción, entonces no hay control posible sobre nosotros, porque en ese momento ya creemos en nosotros, ya sabemos que no estamos mal diseñados, ya sabemos que esa información de lo que queremos viene directamente de la fuente y que es lo que nos beneficia. Y podemos echarle la culpa a esa élite que viene desde tiempos inmemoriales. O sea, los problemas que tenemos hoy en día, que es miseria, esclavitud, violencia, son los problemas de la historia de la humanidad. O sea, si tú estudias la historia de la humanidad, es cíclico. O sea, siempre se acaba repitiendo. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que no acabamos de como especie evolucionar. Hay gente que dice que sí, que es inevitable la evolución, que es inevitable ir hacia la luz, que es inevitable acabar mejorando, ¿no? Y acabar liberándonos. ¿Por qué? No tiene por qué. ¿En base a qué se demuestra eso? Si ahora miramos las guerras que se pueden dar hoy en día, son de magnitudes globales, o sea, pueden destruir a la humanidad entera y que no quede ni Cristo. Entonces, realmente, pues nos enfrentamos a horizontes de los más destructivos jamás descritos. Entonces, porque hemos generado unas armas totalmente destructivas. Entonces, ¿vamos sí o sí a la salvación? Pues yo no lo acabo de ver. O sea, yo pienso realmente que podemos ir hacia la destrucción total de la especie o hacia una esclavitud eterna de la que nunca salgamos hasta que el creador diga, oye, mira chicos, ya está, game over, no os habéis enterado de qué va la película, hasta luego, ¿no? Y nos autoelimine por no haber sido capaces de comprender cuál era el juego, cuál era el objetivo, ¿no? De vivir. Bueno, se lo podría plantear también el universo y decir, me lo he puesto a mí mismo demasiado difícil. Sería una derrota para el propio universo, en verdad, si lo miras, porque el juego se lo ha hecho él a sí mismo y sus propios monigotes no han sido capaces de superar el reto que él mismo se había puesto, ¿no? Es como un fracaso. Lo volvería a intentar, ¿no? Volvería a generar otra especie, digamos. Bueno, esto es lo que entenderíamos por libertad, ¿sí? Y por objetivo a cumplir en nosotros, siempre y cuando estemos alineados con el amor. Cuando nosotros no estamos alineados con el amor y estamos alineados con el miedo, nuestro objetivo es la supervivencia. Y en la supervivencia ya no se tiene en cuenta la libertad. Pero no porque yo lo diga, sino porque es lo que es. Nosotros, al tener miedo a morir, aceptamos trabajos esclavistas, aceptamos el trabajo asalariado, a costa de nuestra salud, a costa de todo, de la destrucción familiar que conlleva, a costa de no ver a tus hijos, a no disfrutar de ellos, a costa de que se generen infartos, roturas de espalda, bueno, y todo tipo de enfermedades que te puedas imaginar. O sea, la medicina germánica ya encamina un poco hacia eso, ¿no? Y bueno, muchísimas otras doctrinas. Entonces, a costa de nuestra salud, que es lo más preciado que tenemos, a costa de nuestro amor, ¿no? Porque cuando nosotros estamos sometidos al trabajo asalariado, tal y como está concebido a día de hoy, el amor no es posible porque no hay un tiempo para convivir con nuestra pareja, para convivir con nuestros hijos, para preguntarnos qué tal te ha ido el día,
como está, para hacernos un masaje, para hacernos una caricia. Estamos tan agotados, tan irritados, tan enfadados con nosotros mismos por hacernos lo que nos hacemos, que el amor no tiene cabida. Entonces, si el amor no tiene cabida, no es posible la libertad. Entonces, claro, nosotros, por la supervivencia, que se basa en el miedo a la muerte, que ese es nuestro gran Dios, no el miedo a la muerte, estamos dispuestos a esclavizarnos y a destruirnos. Por eso solo cuando la libertad, cuando nuestra propia libertad interna es lo más importante, estamos dispuestos a vivir en el amor y en un caso no deseado, incluso perder la vida física, pues las condiciones actuales de control y esclavitud son tan grandes que apostar por el amor y la libertad puede conllevar en algún momento la muerte. Sí, es así. Hay que afrontarlo, o sea, es una situación que no se va a negar, ¿no? No es que... Por eso calan tanto las doctrinas estas de la New Age que te dicen, no, si para cambiar el mundo solo hay que sentarse y meditar y planear un mundo mejor. Sí, claro, no te jodes de tu casa cómodo, ¿no? Y luego seguir yéndote a esclavizar. No funciona así, o seguir permitiendo que la policía y el ejército ejerzan la violencia sobre ti simplemente porque ibas andando sin un puto trapo en la boca, ¿no? Entonces, claro, es mucho más cómodo pensar que sentarse y meditar pues te liberará, ¿no? Porque no pone en peligro nada de tu confort, nada de tu comodidad, nada de ti, ¿no? Pero no, esa no es la realidad. Entonces, ya hemos definido lo que es la libertad. ¿Qué es el control? El control es la manifestación externa de la polaridad negativa. Es la ausencia de libertad. Y eso es esclavitud o monarquía externa. El control sobre otros es el camino hacia todas las formas de mal y destrucción en el mundo. Esto solo puede darse en sociedades que están en directa oposición con la ley natural. Cuando nosotros aceptamos la esclavitud, estamos sembrando el camino hacia todas las formas posibles de mal. Robo de tu casa, robo de tu coche, robo de tu dinero, robo de tus hijos, robo de tu salud, robo de tu autoestima, robo de todo lo que te puedas imaginar. Aceptar la esclavitud no es nada más y nada menos que eso. Entonces, hay que entender que la única manera de que el escenario de amos y esclavos que vivimos actualmente, porque actualmente la gente cuando se plantea la vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? La gente se da cuenta de que tiene dos opciones, ¿no? Voy a escalar en la pirámide, cueste lo que cueste, tenga que hacerle a los demás y a mí mismo lo que le tenga que hacer para ser un amo, o voy a dejarme hacer lo que sea, me cueste lo que me cueste, incluso la vida, y voy a ser un esclavo, porque es lo que he dicho, luchar por la libertad a día de hoy, en la situación en la que estamos, puede conllevar a la muerte. Pero es que aceptar las condiciones de esclavitud sí o sí nos va a llevar a la destrucción. Y ya estamos en un punto muy crítico. El bienestar que nosotros vivimos desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, se está viendo desmoronado. O sea, ahora obtener un hogar es muy difícil, ya se están dando alarmas de que va a haber otra guerra. Bueno, ya lo hemos comentado en varios directos con Félix y con Antonio. Podéis ir hacia atrás y
y mirarlos, ¿no? Todas esas cosas que nos indican de que, bueno, pues va a venir una era de violencia muy larga y eso va a causar millones y millones de muertes. Es decir, que pensar que mantenerse en la esclavitud te va a salvar, bueno, es básicamente una falacia, una mentira y bueno, pues para morir arrodillado mueres de pie, ¿no? Entonces, bueno, la única manera de salir de esta situación de amos y esclavos es que nosotros dejemos de basar nuestro comportamiento en el miedo. Y eso es jodidamente difícil y yo lo sé porque yo estoy en esa batalla. Yo estoy en esa batalla. Y desde que estoy en esa batalla, desde que me he comprometido conmigo misma a vivir en el amor, la vida se ha convertido, por un lado, en algo maravilloso, porque ha cobrado un sentido brutal, ha cobrado un poder brutal y he conseguido mucha libertad interior. Muchos de los problemas que yo antes consideraba ya no existen, pero por otro lado se ha convertido en una gran tortura porque hay creencias, hay contradicciones muy profundas, muy profundas. Y una es el miedo a la muerte, el miedo al rechazo. Tenemos tantas cosas asociadas al rechazo, todas las religiones, ya sean teológicas, ya sean de dinero, ya sean de racismo, ya sean de feminismo, ya sean de vegetarianismo, todo eso se ha creado para meternos profundamente el miedo al rechazo. Porque si nos dividen por ideas, consiguen que nos rechacemos entre nosotros muchísimo. Y eso fomentará muchísimo el miedo. Y eso fomentará muchísimo que aceptemos ser esclavos o amos. Y eso es básicamente lo que busca esa gente que controla el mundo ahora mismo y que lo controla desde hace miles de años. Bueno, ellos son psicópatas. Ellos tienen esa mentalidad dentro de sí mismos y necesitan que nosotros la copiemos para que se manifieste en el mundo. Porque es lo que hemos estado hablando. Las cantidades importan. La cantidad de personas importa. Entonces, la cosa ¿es lo que queremos nosotros? ¿Es lo que queremos? Bueno, hay gente que piensa que sí. El miedo es realmente lo que genera rechazo al conocimiento, rechazo a la vida en realidad, pues esta ofrece toda la información todo el rato. Lo que sabemos ya, y que en última instancia define nuestra identidad, a la que estamos profundamente arraigados, pues la inmensidad de lo que somos nos provoca pavor y no queremos salirnos entonces de esa zona de confort llamada identidad. En ese momento podemos decir que estamos rechazando la integración de la verdad, del conocimiento. Estamos plenamente confundidos, pues no hemos pasado por el proceso de aceptar lo que somos. Y sin aceptar eso, no existe ningún principio que nos guíe acerca de cómo conseguir esas cosas que decimos que queremos. Eso es lo que hemos estado explicando antes. Este escenario se ha dado a través de la manipulación mental, el miedo y su insertación a través de los métodos basados en el trauma. Ellos han hecho que nosotros, al estar tan divididos en las ideas, porque cada uno tiene su identidad, tú eres la identidad feminista, tú eres la identidad cristiana, tú eres la identidad musulmana, tú eres la identidad de joven, tú eres la identidad de guapo, tú eres la identidad de feo, tú eres la identidad de gordo, tú eres la identidad de tal. Que eso ha hecho
que nos rechacemos entre nosotros mucho y eso genera trauma. Entonces ellos necesitan tenernos divididos mentalmente para que nos traumemos entre nosotros. Los traumas generados sobre seres no conscientes de ello los dejan en una condición de miedo perpetua hasta que dicho ser consiga conectar consigo mismo, cosa que se vuelve muy difícil cuando la verdad se oculta. Y eso es lo que pasa hoy en día, que se oculta la verdad. Un humano que cree que otro humano debe ordenarle, debe controlarle, o al revés, él considera que debe controlar las acciones de otro ser adulto estamos hablando, no de niños, y decidir imponiéndose sobre él, es un humano que acepta sus propias cadenas como buenas. Es un humano que dice, sí, por favor, fustígame, ahógame, mutílame, que no soy nadie en este puto mundo. Lo vamos a dejar aquí por hoy porque quiero hacer unos anuncios, ¿sí? Bueno, básicamente quiero anunciar el retiro que vamos a hacer, bueno, lo hemos llamado retiro consciente, pero es una actividad de un fin de semana, el 26 y 27 de julio, en Mura, en un parque natural a los alrededores de Barcelona. Lo hago con mi compañero Neil. Si queréis saber un poco más quién es él, quién soy yo, podéis investigar nuestra web de viajes que hicimos en su día, que se llama viajerosconingenio.com. Neil y yo, después de arduas charlas, de arduas interacciones entre nosotros, hemos decidido tomar cartas en el asunto y empezar a movilizar a la gente, empezar a dar toda esta información, a sacar los conocimientos que nos pueden liberar a la luz para que empiecen a propagarse, porque es urgente querernos, es urgente respetarnos, es urgente decir no, porque cuando nos llamen para ir a la guerra, no podemos vivir en el miedo, tenemos que vivir en el amor a la vida y tenemos que estar preparados para decir no. Entonces, ¿en qué consiste el fin de semana, 26 y 27 de julio? Consiste en reunirnos, ir a una masía y pasar sábado y domingo. Primero se presentará todas las actividades del fin de semana. Lo que haremos el sábado por la mañana será una actividad de plantas medicinales, de reconocimiento de las plantas mediterráneas que existen por nuestra zona. Y bueno, se compartirán una serie de plantillas acerca de las imágenes que nos permiten identificar estas plantas y los beneficios que ofrecen, así como sus métodos de preparación. Luego haremos un paseo para la recolecta de estas plantas y finalmente haremos 1 o 2 productos de ejemplo para que la gente se lleve a casa y pueda empezar a familiarizarse con esto. ¿Cuál es el objetivo de dicha actividad? Pues el objetivo de dicha actividad es empezar a generar un contacto con la naturaleza, cosa que hemos perdido. Mientras no aprendamos a conectarnos con la naturaleza, no podremos empezar a observar de nuevo cuáles son esos patrones que dictaminan las leyes de la naturaleza y que por lo tanto nos permiten discernir sobre lo que es verdad y lo que no. Y por otro lado, porque debemos recuperar nuestra soberanía en todos los ámbitos. En el ámbito de la salud, en el ámbito económico, en el ámbito del ocio, en todos los ámbitos, ¿sí? Por lo tanto, como consideramos que el ámbito de la salud es primordial, queremos hacer un primer contacto con esas cosas que nos brinda la naturaleza para poder mejorar nuestra salud. También haremos una breve introducción sobre qué es el grounding y bueno, practicaremos un poco el caminar descalzo por la montaña a la vez que hacemos esta recolecta de plantas. Luego habrá la comida, ¿sí? La comida se tratará de un menú vegetariano o un menú carnívoro, dependiendo de
lo que se elija. Y por la tarde se hará un seminario que se llama, bueno, si os metéis aquí en la web, ¿no? Y entráis a la página donde está la información detallada, ¿vale? El workshop o seminario se llamaría Reconciliación del Ego y el Espíritu. Ay, que no lo he, perdonad, que no lo he proyectado. Sí, se llamaría Reconciliación del Ego y el Espíritu en el paradigma actual, porque, bueno, discutiendo con el Neil, cuál fue el mejor título para, bueno, atraer a la gente y tal. Yo lo quería llamar literalmente salir del auto-odio. Hasta que nos salgamos del auto-odio, nos saldremos del miedo, y hasta que nos salgamos del miedo, esta situación de amos y esclavos, y entonces de violencia, no va a terminar y se va a agravar. Entonces, en este seminario lo que haremos es volver a hablar, volver a repetir de cuáles son esos valores que nosotros debemos fomentar en nosotros, cuáles son esas contradicciones que debemos erradicar dentro de nuestra mente, cuál es ese trabajo personal que debemos hacer para dejar de odiarnos y que empezar a querernos y decir yo valgo, yo soy capaz de reconocer la verdad, yo soy capaz de saber qué es lo que quiero para mi vida y tengo el valor y el coraje de ponerlo en práctica. Y eso no es un trabajo fácil, que nadie se piense que eso es fácil, eso es lo más difícil que puede hacer un humano y es el reto más elevado y más digno que se puede poner a sí mismo. Eso durará toda la tarde porque después se abrirá pues un ambiente de debate para compartir ideas. Luego vendrá la cena y por la noche, bueno, vendrá un rato libre y luego por la noche haremos unas dinámicas grupales de, bueno, más creativas, ¿sí? Intentaremos hacer unas actividades de teatro, de baile, etcétera, para liberar un poco nuestras limitaciones mentales a través del despliegue corporal, del despliegue creativo. El domingo nos levantaremos, desayunaremos, iremos a unas cuevas que hay cercanas, haremos una meditación en las cuevas, porque es importante meditar. Si bien he dicho antes que solo con meditar y decir, por favor, que cambien las condiciones del mundo, no cambiarán, es imprescindible meditar para calmar el avasallamiento de ideas que esta gente que controla el mundo mete en nuestra cabeza constantemente. Ellos trabajan constantemente por dominar tu mente y solo calmando tu mente, tranquilizándola, reduciendo la velocidad de esos pensamientos, podremos fijarnos bien en cuáles son y podremos entrar nosotros ahí dentro y destruir esos pensamientos que nos destruyen y meter los que queremos. Para eso sirve la meditación, para poder hacer el trabajo personal que nos permita convertirnos en mejores personas. Luego comeremos y ya por la tarde, por rato de tiempo libre, de comentar, hacer un resumen, ¿no? Una cloenda, digamos, de cómo ha ido el evento, compartir números con las personas que nos hemos conocido, compartir ideas de proyecto, etcétera, y ya finalmente, pues a media tarde, irnos, ¿sí? Si alguien está interesado en participar, puede meterse en la web viajerosconingenio.com, ahí entra en el pop-up y ahí está toda la información. O escribirnos directamente un correo a contacto@viajerosconingenio.org, ¿sí? Está aquí el correo y aquí tenéis la dirección para saber más o menos cómo llega. También está el precio, sí, de unos 250 por persona. Estamos barajando aún si serán 200 o 250 por persona. De momento solo se hará una paga y señal inicial para hacer la reserva. Y bueno,
Básicamente tenéis que tomaros esto como una inversión en vosotros, en una inversión en mejorar no solo vuestra vida, sino la de todos. Una inversión en que el futuro de nuestros hijos no sea una gran catástrofe bélica. Si os lo tomáis así, es barato, es una donación. Entonces, bueno, nada. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Si alguien tiene algún comentario o alguna aportación para hacer, pues es bienvenida. ¿Sí? Si no, pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Vale.